este conflicto grave que está habiendo dentro de las instituciones, ya sea del Poder Judicial, la Fiscalía, del Congreso, del propio Ejecutivo, y la confrontación entre ambos por una serie de temas de poderes, etcétera, etcétera, y corrupción, entre otros, nos está llevando a no preocuparnos como país a esa búsqueda del bienestar general y el desarrollo. Muy bien, bienvenido, señor Amaro, a Exitosa. Gracias, Karina, por la invitación. ¿Y qué es lo que ustedes nos quieren decir? ¿Qué es lo que han plasmado en el comunicado? Bueno, lo que sucede es que actualmente esta situación de la institucionalidad en el Perú, en las instituciones públicas, se ha ido degradando año a año. Estamos en una situación muy compleja, en donde no vemos que se esté avanzando hacia un camino de desarrollo del país y de bienestar de todos los peruanos. Este conflicto grave que está habiendo dentro de las instituciones, ya sea del Poder Judicial, la Fiscalía, del Congreso, del propio Ejecutivo, y la confrontación entre ambos por una serie de temas de poderes, etcétera, etcétera, y corrupción, entre otros, nos está llevando a no preocuparnos como país a esa búsqueda del bienestar general y el desarrollo. Y eso lo vemos por el alejamiento de las inversiones, por ejemplo, porque somos un país actualmente inseguro para las inversiones, porque no somos competitivos, hemos perdido todo ese espacio de competitividad en donde el Perú era una de las plazas más importantes para las inversiones de varios países desarrollados y inversiones privadas. No hemos perdido también la tranquilidad y la seguridad. Las inversiones, las personas no pueden desarrollar sus actividades en un país tan inseguro como el actual, y en donde los males del crimen organizado, el narcotráfico, el no respetar las leyes se están convirtiendo en el pan de cada día y no permiten a los ciudadanos vivir en paz y poder desarrollar sus actividades con total normalidad. Mira lo que ha pasado en estos días, en donde se convoca a unas marchas y nuevamente se intentan hacer marchas de protesta violentas, tratando de tomar las carreteras, en algunos casos del país, como la de Ica, por ejemplo. En Barrio Chino, En Barrio nuevamente. Chino, en Una donde... zona que en realidad a cada rato hay estos elementos violentistas que atacan. ins- yo no sé qué cosa. Ahí se veía que atacaban una instalación. No sé qué instalación era. Mira, lo que sucede es que ha habido grupos radicales que están asusando a la población en varias zonas del país, entre ellas en Ica, en el Barrio Chino y en otras zonas, tratando de mezclar temas que son del sector agrario para atraerlos hacia sus objetivos, indicando una serie de mentiras, como que el sector privado o el gobierno quiere quitarle los derechos laborales a los trabajadores, como pretexto para poder generar caos y traerlos a esas protestas bloqueando carreteras, lo cual no es cierto. Entonces, esos son mecanismos que están utilizando para poder generar caos en el país. Pero esto es una partecita de lo que estamos viviendo en el país. Hoy en día tenemos un decrecimiento de la economía, estamos en medio de la recesión y no vemos que estas situaciones pues, puedan ayudarnos a ocuparnos de lo importante, que es generar empleo, que es avanzar con la infraestructura que requieren los ciudadanos. Por ejemplo, en Barrio Chino necesitan pistas, veredas, agua, desagües, colegios, hospitales, comisarías, y no tienen. En todo el país se necesita una serie de cosas, tenemos una serie de deficiencias. Si nos ponemos a hacer una lista de lo que necesitan todos nuestros distritos del país, es infinita, pero estamos estancados en una crisis que no nos deja avanzar. ¿Qué se puede hacer? Porque desde el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Congreso, los conflictos sociales que Exitosa. no los arregla nadie, ni la Defensoría del Pueblo, que también tiene sus propios conflictos. ¿Qué se puede hacer? Estamos como que repitiendo y dando vueltas en la misma ineficacia, en los mismos conflictos, en lo mismo, y no salimos. Pero hay temas de coyuntura que evidentemente las autoridades tienen que ocuparse, los temas de coyuntura. Y cuando las autoridades no se ocupan. Bueno, ese es un problema, porque viene el caos y viene la poca gobernabilidad en el país, ¿no? Entonces, Lo que estamos viendo. claro, entonces para nosotros, pues por un lado hay temas estructurales que no se están tocando.
y los temas estructurales son los que nos van a permitir salir de toda esta crisis. Entonces hay temas coyunturales y los ministerios se ocupan de los temas coyunturales o no en las instituciones públicas, pero no hay equipos de trabajo del Estado y de las instituciones que vayan más allá a los temas de mediano y largo plazo. Pero hay algo bien importante, las instituciones internacionales están pidiendo a los países, porque las crisis son globales, nosotros estamos en medio de crisis globales, pero crisis internas muy profundas. ¿Qué piden las instituciones internacionales? Como el Banco Mundial, como la FAO, la OIT o el World Economic Forum, por ejemplo. Piden que los estados trabajen en espacios públicos privados con su sector privado, pero que trabajen en agendas de desarrollo para salir y enfrentar estas crisis. Y si bien es cierto, tenemos algunos espacios públicos privados, tenemos por ejemplo nosotros una mesa en el MEF, ejecutiva en el MEF, y otros trabajamos con muchas instituciones públicas, más lo que no se avanza al ritmo que debería avanzarse, porque el foco está en lo coyuntural y no lo estructural, ¿no? Aquí hay instituciones que quieren salir adelante y apoyar, como por ejemplo el Ministerio de Economía, pero en el sector agrario son varios ministerios en donde estamos nosotros, Comercio Exterior, Trabajo, el propio Ministerio de Agricultura. Dependemos del Ministerio del Interior también para que dé paz social y transitabilidad a las vías de los puertos, del Ministerio de Transportes para el tema de infraestructura. O sea, no es un tema fácil. Lo que se necesita es trabajar en conjunto. No solamente el Ejecutivo con el sector privado, sino también con el Congreso de la República y los gobiernos locales y regionales. Nosotros estamos a disposición, y estoy seguro que los demás gremios del sector privado así también lo han expresado, pero si no trabajamos de una vez y tenemos una agenda de desarrollo del país, nos vamos a quedar en el caos y en lo coyuntural. Y esto va a empeorar. Lo que pasa es que cuando del otro lado de la mesa no hay pues ni los elementos, ni la gana, ni los especialistas, ¿qué se hace? De repente el sector privado sí tiene las ganas, porque también están sus inversiones sobre la mesa, están los diferentes trabajadores, ¿no? Tienen una masa laboral que también está exigiendo diferentes pliegos de reclamos, ¿no? La vida cada vez está más difícil, yo necesito que me subas el sueldo, pero ¿cómo hacen si es que del otro lado no hay respuestas? Ustedes dicen aquí en su comunicado cosas que son importantes. El país necesita con urgencia recuperar el crecimiento económico, la paz social y la generación de empleo formal. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo. Esta situación de múltiples crisis ha generado que estemos sumidos en la recesión económica y que la pobreza aumente. Perfecto, estamos de acuerdo. La única forma de salir de la crisis es fortaleciendo las instituciones y trabajando juntos. Totalmente de acuerdo, dejando de lado los intereses políticos, combatiendo la corrupción y volviendo a poner como objetivo a nuestro país. Ahí está el problema. ¿Quiénes quieren dejar de lado sus propios intereses? ¿Quiénes quieren dejar de agarrar la plata que no es suya del Estado? ¿Y quiénes quieren poner al Perú como el objetivo único para avanzar? El resultado lo estamos viendo ahorita con la recesión tremenda y profunda que tenemos y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. En nuestro sector, por lo menos se han perdido 30.000 puestos de trabajo formales. O sea, eso nos tiene que llamar a reflexión y a tener un sentido de urgencia de tomar las medidas correspondientes, sobre todo cuando el sector privado está para ayudar al país. La clase política es el problema aquí. Bueno, yo tampoco voy a decir que todos los privados son unos angelitos, no, porque hemos visto, evidentemente, ¿no? pero la clase política se ha ido deteriorando, pudriendo desde hace varias décadas. Por eso ¿no? es importante las instituciones. O sea, en todos sitios hay personas buenas y malas. Las instituciones, en el caso nuestro, nuestra institución es AGAP, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Los gremios privados están para aportar al país y para desarrollar el país. Y tenemos cada uno una agenda de aporte, una agenda positiva, transparente, que la conocen las autoridades. Si nosotros pudiésemos trabajar de la mano con estas autoridades para hacer las reformas, las mejoras, impulsar las normas que requiere nuestro país, vamos a estar mejor. Mira, nosotros tenemos diálogo
con una serie de actores, entre ellos los sindicatos, los Fentagro, por ejemplo, la CGTP. Lo que necesitan es trabajar, necesitan mejorar las condiciones para ser más competitivos. Eso es lo que ustedes Pero dicen en el punto número 4. El Perú cuenta con todos los elementos para reactivar y desarrollar sus sectores económicos. En el caso del agro, las condiciones Exitosa. naturales privilegiadas que tiene el país, el esfuerzo de los trabajadores, agricultores y empresarios y una política pública promotora demostraron que sí podemos ser líderes mundiales. Entonces ahí se ve que si todos se juntan hacia un lado, hacia un mismo lado, sí es posible avanzar. tenemos todo para ser un país dentro de los primeros del puesto del mundo. Pero si nosotros no nos lo proponemos, ¿cuál es el objetivo del país hoy en día? No, ¿Qué nadie objetivo sabe. tenemos? Ninguno, ¿Se da cuenta? ninguno. O sea, yo he estado varios meses participando de unas mesas con el CEPLAN. Ese es el Plan Nacional para conseguir el desarrollo en 50 años. Para mí es un poco lejos 50 años, ¿no? Pero ¿Y tienen objetivos? tienen una serie de objetivos, pero no se aplica. No ¿Y se cuáles aplica. son sus objetivos? Porque a mí si me preguntaran, yo diría, el mar es riquísimo, o sea, la pesca para hacer negocio y para alimentar a tantos niños desnutridos y con anemia. El agro y la minería, ¿no? Entonces, Turismo también, ¿no? el turismo. Claro. Turismo, Mira claro, todo el lo que turismo tenemos en el también. país, ¿no? Es que tenemos todo. Y todo esto está soportado por una cadena industrial de Claro, y bienes todo y lo demás que servicios viene. Claro, todo que, lo que nos que dan eso la atención para fortalece. poder desarrollar. Entonces es Pero ¿y qué dice clarísimo, ese plan? a ver, pero es clarísimo lo que podemos hacer como país, pero lo que no estamos haciendo en el país es trabajar una agenda positiva. Todos Porque los si actores tenemos alineándonos. 20 O sea, objetivos no vamos a poder. Es que tenemos que Y- tener 3 o 4. y por otro lado, estos conflictos que se dan en estas instituciones que son los poderes del Estado. Hay mucha ideología, mucho populismo, hay corrupción. Todo eso tenemos que desterrarlo. Poner primero al país, poner esos objetivos de desarrollo, Exitosa. de crecimiento económico, de generación de empleo. ¿Cómo es posible que nuestro país tenga casi 80% de informalidad? Nos estamos convirtiendo en un país insostenible. O sea, eso la verdad que es increíble. Cuando uno va a hablar a los foros internacionales y cuando uno cuenta ese drama que tenemos solamente en la informalidad, porque las cosas no se han llevado bien en el Perú, en otros países no entienden cómo podemos ser sostenibles con 80% de informalidad. Y además de AGAP, hay otras asociaciones de privados que se van juntando a ustedes y que tienen el mismo pensamiento, porque no están solos, o sea que los privados van en consonancia, Mira, ¿no? Mira, te voy a poner un par de ejemplos cortos, no solamente los gremios como gremios conocidos e importantes, la Sociedad de Industria, ADES, Confiep, o sea, varios queremos ayudar y hemos presentado una serie de agendas positivas para el país. Yo he estado en Caraz hace como 2 meses, pequeños agricultores, pobres, que quieren incorporarse a la cadena agroexportadora, quieren producir, tienen un Una clima impresionante, Claro. tienen agua, tienen fuerza de trabajo y tienen voluntad. ¿Quién nos ayuda a generar ese marco regulatorio que necesitamos para incorporarlo de manera acelerada y que salgan de la pobreza? ¿Dónde está esa meta como país? Yo lo planteé en el CADE. Mira, 2 millones de agricultores familiares que hay en el país pobres, cuando la meta debería ser llevarlos a la clase media, por lo menos. ¿Y qué falta Políticas allí? públicas adecuadas y un trabajo coordinado entre el sector privado y el sector público. Ya, pero ¿qué les falta? ¿Y le faltan los caminos? Bueno, ¿O lo qué? que falta es una normativa que sea promotora, que incentive esa unión entre la cadena moderna y la pequeña. Eso es lo que necesita, incentivos. O Pero sea, hay que hacer un el marco papel. normativo que ayude. Exitosa. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas funcionan en base a la normativa. Y esa norma tiene que ser clara, tiene que ser sencilla, tiene que llevarnos por un camino de competitividad y no tiene que enredarnos ni hacer más caro ni más riesgoso. Tengo varios ejemplos en esto. Y por eso cuando hablo de regulación, hablo de toda la regulación. Claro, tiene que ser sencillísima, rápida y además que también esos pequeños agricultores no lo encuentran como una carga, sino que sea fácil de Que sea hacer. fácil y que se mantengan sostenibles una vez que entren a la cadena moderna. Hoy en día la cadena moderna
esta que exporta, está pasando por una crisis. ¿Ya? Tiene sobrecostos, tiene riesgos, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esa regulación para que venga más inversión y la que está acá pueda mantenerse y crecer. Eso lo hemos perdido. Y eso no tiene que ver con los derechos laborales. Nosotros estamos de acuerdo y protegemos los derechos laborales. Lo que pasa es que hay grupos radicales, ideologizados, que quieren confundir, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Creo que los derechos se tienen que proteger, como siempre. El sector depende de las personas, de los trabajadores. Mira, 60%, 70% del costo de producción en la agricultura son personas. Es mano de obra, son empleados, son profesionales. Entonces mira el potencial que tenemos, pero por otro lado lo que quieren es dividirnos. Esa agenda de división entre peruanos tenemos que desterrarla. Y por otro lado las instituciones tienen que dar el ejemplo. Las instituciones públicas. De Y acuerdo, lamentablemente con esta situación, yo no sé cuántas veces va a tener que repetir lo mismo, pero lo seguirá repitiendo porque de verdad no escuchan aquí. No sé hasta cuándo se va a tener que esperar hasta que el país esté hundido en la quiebra. No sé hasta cuándo, hasta que nos convirtamos en un país inviable. Usted está invitadísimo a seguir repitiendo lo mismo. Lo he escuchado y ojalá que llegue pues hasta los que tienen el poder de decisión. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el representante de AGAP, el señor Gabriel Amaro.